colegas, regresamos, se acabó el recreo. Por ahí, si son tan amables en confirmarme si se ve, si me escuchan, David. Sí, es correcto, Conta. Lo estamos viendo, escuchando. Todo perfecto, mi amigo. Voy al chat, creo que llegaron algunas preguntas. No, es por el receso. Sí, muy bien, la última ya la contesté, que fue la de Isabel. Perfecto, colegas, aquí estamos. Bien, vamos a tocar ahora el tema del complemento carta-aporte. Obviamente, colegas, dado que nuestro curso de hoy es resolución miscelánea, pues tomé en consideración las reglas más importantes, ¿de acuerdo? Digo, de complemento carta-aporte, así como de CFDI, podemos tener un curso exclusivo de esos temas, pero pues obviamente no es la intención y ni siquiera tendríamos tiempo para ello. Entonces, véanlo como un resumen de las principales disposiciones administrativas ligados a estos temas. Miren, el famoso complemento, ahí lo tiene. La regla general 2.7.7.1. Cuando para transportar un bien o una mercancía contrato a un tercero, a una persona física o moral, que me va a prestar el servicio de transporte de carga en general o transporte especializado, o bien el servicio de paquetería y mensajería o de grúas o de traslado de fondos o valores, colegas. En cualquiera de estos casos, esa persona física o moral, insisto, la que presta el servicio de transporte, como va a cobrar ese flete, pues deberá emitir un CFDI de ingreso, al cual deberá incorporarle el complemento carta-aporte. Esto, colegas, o sea, el CFDI de ingreso y el respectivo complemento, son los documentos que van a acreditar de entrada que el servicio de transporte efectivamente se prestó. Pero más importante que eso, colegas, van a acreditar que esa mercancía, pensemos, de procedencia extranjera, ingresó legalmente a nuestro país. Y esto se logra agregándole a estos documentos el número del pedimento de importación. De igual manera, estos documentos van a acreditar que el transportista tiene la legal tenencia de esos bienes o mercancías. No son suyos, ¿de acuerdo? Él nada más los está transportando, pero con esto acredita que legalmente tiene derecho a su tenencia. En otras palabras, que no son bienes robados, ¿de acuerdo? Ese es el meollo del asunto. Ahora, el llenado del complemento carta-aporte, colegas, la verdad es que es todo un reto, es un parteaguas. Es un trabajo titánico, que entre otras cosas exige que el cliente y el transportista estén perfectamente coordinados. Tan es así que la propia miscelánea señala que los clientes, vamos, quien contrata ese servicio de transporte, pues está obligado, como ya lo dije, a proporcionarle al citado transportista con toda exactitud los datos necesarios para la identificación de los bienes o mercancías y que cualquier irregularidad que en su caso detecte el SAT, pues va a implicar una responsabilidad compartida. No se aclara, mis queridos colegas, cuáles son los alcances de esta responsabilidad compartida. No lo dice ni el código ni la miscelánea. Yo pudiera suponer que en caso de alguna irregularidad, la infracción y la multa aplicaría tanto para el cliente como para el transportista, ¿vale? Al hablar, insisto, en mi opinión, de esa responsabilidad compartida. Ahora,
Para estos efectos, colegas, esto está por fuera de la miscelánea, ¿vale? Miren, la AMITI, que es la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información, ya emitió desde hace algunos meses este protocolo que se llama EDI, Estándar de Intercambio de Información. No es en sí un software, es un protocolo, colegas, que de manera electrónica facilita a través de archivos XML el intercambio de la información necesaria para poder emitir el complemento carta-aporte. Algunos PAC que ofrecen este servicio ya tienen implementado, válgase la expresión, este EDI en los sistemas que venden de facturación. En este caso, CFDI de ingreso con complemento carta-aporte, o como lo veremos en un momento, CFDI de traslado con complemento carta-aporte. Entonces, sugiero, colegas, que chequen ustedes con su PAC si efectivamente ya tiene o ya ocupa, ya usa, ¿vale? Este protocolo que les va a facilitar, insisto, el intercambio de información con sus clientes. Bueno, ahora, hace unos días, colegas, y lo digo en buena onda, no lo tomen a mal, no estoy de contreras. Hace unos días, el SAT anunció con bombo y platillo que ya estaba disponible en su portal de internet la aplicación gratuita para poder emitir estos documentos, ya sea el CFDI de ingreso o el CFDI de traslado, a los cuales habría que anexar el complemento carta-aporte. Yo, les soy sincero, intenté como prueba usar esta aplicación, no pude, me marcó error, me sacó del sistema, lo consulté en el chat y me dijeron que tuviera paciencia porque dada la alta demanda de usuarios en el portal del SAT, su sistema estaba inestable. Este fin de semana espero que no haya tanto tráfico en dicho portal, pues intentaré, haré otra prueba a ver cómo me va. Ya les contaré, pero vamos, es prueba y error al final del día. Bien, ahora, colegas, ¿qué pasa cuando para transportar por territorio nacional esos bienes o mercancías no contrato a un tercero, no contrato a una empresa de transporte, sino que yo mismo, pensemos como propietario de esa mercancía, la voy a transportar con mi propio equipo de transporte, válgase la cacofonía? En ese caso, colegas, como no se está contratando a un tercero, ni se está pagando un flete, se va a emitir un CFDI de traslado, no de ingreso, al cual se le deberá agregar, eso sí, el complemento carta-aporte. Bien, en el CFDI de traslado se deberá señalar como valor 0, porque insisto, no se está cobrando flete alguno. Sí se tiene que señalar en ambos casos la clave del producto que se está transportando, ¿vale? En CFDI de traslado, el RFC de quien lo emite y de quien lo recibe, haciendo la analogía del transportista y el cliente, pues será el RFC del propietario de la mercancía, que como ya lo dije, con sus propios medios de transporte, transporta esta mercancía, estos bienes, por territorio nacional. Y en caso de que sean mercancías, colegas, de procedencia extranjera,
se deberá indicar en esta documentación el número del pedimento de importación. Otra vez, para acreditar que esa mercancía ingresó legalmente a nuestro país a través de las aduanas, cumpliendo con toda la legislación aplicable, es decir, que no es mercancía de contrabando, ¿vale? Es el meollo del asunto. Ahora bien, para eso está la miscelánea. ¿Qué pasa, colegas, si ese transporte de mercancías o de bienes, ya sea con recursos propios o bien contratando a un tercero, a un transportista, qué pasa si ese transporte se realiza de manera local, es decir, sin que se vaya a transitar por ningún tramo de jurisdicción federal? Se me ocurre en la Ciudad de México, el domicilio del contribuyente está en la alcaldía Gustavo Amadero, donde está la Industrial Vallejo, ¿vale? Voy a transportar una máquina de mi propiedad, pensemos con equipo propio, de esa alcaldía, Gustavo Amadero, a la alcaldía Xochimilco, déjenme especular, donde está mi proveedor que le da mantenimiento a esa máquina. En ese caso, colegas, como es un transporte local que no toca ningún tramo de jurisdicción federal, voy a emitir un CFDI de traslado, porque, insisto, el transporte lo hago con mi propio equipo. Un CFDI de traslado, pero ojo, sin complemento cartaporte. Porque digamos que en este ejemplo, el transporte se hizo dentro de la misma ciudad, sin transitar por ningún tramo de jurisdicción federal. De igual manera, colegas, el mismo ejemplo, nada más que para transportar esa máquina, el contribuyente sí contrata a un transportista. Bueno, pues la idea es la misma. El transportista, ahí sí, dado que va a cobrar el flete, deberá emitir un CFDI de ingreso. Pero como el traslado se realiza de manera local, no es necesario emitir el complemento cartaporte. ¿De acuerdo? Esta facilidad, que otra vez, para eso está la miscelánea, es también aplicable, colegas. Perdón, discúlpenme, antes. ¿Qué es un tramo de jurisdicción federal? Vamos, para que quede más claro. Es la distancia que se recorre, por ejemplo, en una carretera federal entre ciudades, o de una ciudad a una zona fronteriza, o de una ciudad a un puerto, qué sé yo. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense, esta misma regla, 2.7.7.3, señala lo siguiente, es interesante, ¿eh? No se considera tramo de jurisdicción federal cuando se circula en una aduana, en un aeropuerto, en un puerto marítimo o en una terminal ferroviaria. A ver, vámonos entendiendo. Me queda claro que jurídicamente hablando, las zonas que rodean a los aeropuertos son de jurisdicción federal. Eso lo sabemos. No obstante, como una simulación jurídica, para estos efectos, se considerará que el transitar por dichas zonas no es de jurisdicción federal. Permítanme poner un ejemplo. Contrato a un transportista para que vaya a retirar mercancía que se encuentra en el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿vale? Y de ahí la va a entregar a una bodega que está en la delegación Benito Juárez. Seguimos hablando entonces, colegas, de un traslado local,
de un servicio de transporte que se realiza de manera local. Oye, pero el aeropuerto es zona federal. Sí, pero para estos efectos no. Insisto, como una facilidad administrativa que me da la miscelánea. Entonces, ese transportista que presta el servicio deberá emitir un CFDI de ingreso sin complemento carta aporte. El viaje inicia en el aeropuerto de la Ciudad de México, que no es zona federal, para estos efectos no se les olvide, y terminará en la alcaldía Benito Juárez, a 20 kilómetros de distancia, promedio. Ahí entrega la mercancía, punto. Es un servicio de transporte local que no tocó, que no transitó por ningún tramo de jurisdicción federal. Por ende, no será necesario emitir complemento carta aporte. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, colegas, la propia regla señala que un transporte local, pues es aquel que se realiza dentro de una localidad, de una comunidad, de un estado o incluso entre estados, pero sin transitar por carreteras o vías federales. ¿De acuerdo? Entonces, habrá que estar pendiente de cada uno de estos casos. Lo que acabo de comentar, colegas, es aplicable también a aquellos contribuyentes que prestan el servicio local de traslado de fondos y valores, y de igual manera, lo mismo que acabo de explicar, es aplicable a los servicios de grúas. Son locales, no tocan ningún tramo de jurisdicción federal, están cobrando por su servicio, desde luego. Deberán entonces emitir nada más un CFDI de ingreso sin complemento carta aporte. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ánimo. Colegas, la idea de todo esto es controlar el transporte por territorio nacional. Y me refiero a transporte terrestre, es decir, camiones, ferrocarril, básicamente, transporte aéreo y transporte marítimo. Denme chance, estoy haciendo énfasis por razones obvias, pues al caso que con mayor frecuencia se nos presente en la práctica. El transporte terrestre, básicamente el autotransporte, colegas, es lo que normalmente se da en la práctica en relación con los clientes que manejamos, ¿vale? Ahora miren, esta regla 2.7.7.9 establece, y se vale, para eso está, una facilidad adicional, pero únicamente para los residentes en el extranjero que prestan ese servicio de transporte en territorio nacional. Permítanme poner un ejemplo. Un camión sale de Laredo, Texas, ¿vale? Sale de Estados Unidos. Allá inició el viaje y ese viaje lo realiza una empresa de transporte residente en Estados Unidos, que no es, para efectos fiscales, contribuyente del impuesto sobre la renta en México. ¿Por qué? Porque no reside en nuestro país. ¿Ok? Inicia en Laredo, Texas y terminará, qué sé yo, en Saltillo, Coahuila, por decir algo. En ese caso, colegas, insisto, como el transporte se hace, lo hace, mejor dicho, un residente en el extranjero que no tiene establecimiento permanente en México, dicho residente no va a estar obligado a emitir CFDI de ingreso, CFDI de traslado, ni mucho menos complemento carta aporte. No va a estar obligado, ¿ok? Entonces,
de acuerdo a esta regla, ¿con qué documento va a acreditar que esa mercancía de procedencia extranjera que está transportando por territorio nacional ingresó a nuestro país de manera legal? Vale, que no se trata de contrabando. Bueno, pues lo va a poder acreditar, colegas, con cualquiera de los documentos que establece el artículo 146 de la ley aduanera, en español, con el pedimento de importación. Punto. Con ese documento, en representación empresa o digital, ese residente en el extranjero va a acreditar ante cualquier autoridad que esa mercancía que está transportando ingresó legalmente a nuestro país. ¿De acuerdo? Bien. Voy al chat. Dice César, dice sector primario, actualmente para el ganado, las ganaderas emiten una guía electrónica. ¿Se podría seguir utilizando o tendría que ser carta aporte? Tiene que ser carta aporte, César. Sí, sin vuelta de hoja, mi amigo. ¿Vale? Y ahorita te voy a dar el fundamento legal, porque ahí, no hablo de ti, hablo en general, hay una mala interpretación. Ahorita lo veo, te lo prometo, César. Pero de entrada la respuesta es sí. Hay que emitir este complemento carta aporte. Bien, colegas, otra disposición. Regla 2.7.7.10. Miren, tenemos un cliente, una empresa de transporte que transporta mezcal desde Oaxaca hasta McAllen, en Texas, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un servicio de exportación grabado a la tasa del 0%, porque ese flete terrestre, perdón, inicia en territorio nacional y termina en el extranjero, ¿de acuerdo? Entonces, el transportista es residente en territorio nacional, punto. Es contribuyente del ISR en nuestro país, ¿vale? Bueno, todo eso ahí lo tienen en su material. Ok. Contribuyente residente en México, presta servicio de transporte internacional de bienes nacionales o nacionalizados. Muy bien. ¿Qué me dice esta regla, colegas? Me dice que, bueno, ya lo comenté, el viaje inicia en México, termina en el extranjero. Este transportista, obvio, está cobrando el flete. Por ese servicio va a percibir un ingreso. Bueno, deberá emitir entonces CFDI de ingreso con complemento carta aporte. Pero ojo, colegas, ojo. Como es un servicio de transporte internacional, en el complemento deberá registrar la totalidad del servicio. Inició en territorio nacional, terminó en el extranjero. Deberá señalarse, colegas, el domicilio en el extranjero de donde se hará la entrega de esa mercancía, ¿vale? Lo que es el destino del viaje. Deberán señalarse también los datos del operador, del tractocamión, el número de placas, el número de placas del remolque, qué sé yo. Toda la información que señala, que exige este complemento carta aporte. ¿De acuerdo? Bien, ahora miren, ahí está lo que te comentaba César hace un momento. Miren ustedes. Artículo 47º transitorio de la resolución miscelánea. Ahorita voy al chat. Colegas, el uso del complemento carta aporte, ya sea en un CFDI de ingreso o en un CFDI de traslado, es obligatorio desde el sábado 1 de enero de este 2022.
Punto. El CFDI, ingreso, traslado, debe llevar, salvo que sea un transporte local, complemento carta aporte, desde el 1 de enero, punto. Ahora bien, colegas, del 1 de enero al 30 de marzo, se vale, válgase la expresión, que ese complemento carta aporte se haya emitido con errores, incompleto, con inconsistencias, qué sé yo, se vale. En ese periodo de gracia, de prueba, 3 meses, no te voy a imponer multas. No voy a aplicar la multa que señala el 84, fracción cuarta, inciso B del Código Fiscal. Esa multa, colegas, que entró en vigor este año, es de 400 a 600 pesos por cada CFDI emitido sin complemento carta aporte. ¿Me expliqué? Pues no te voy a aplicar esa multa, pero el complemento hay que emitirlo, aunque sea con errores. Y de igual manera, colegas, por estos primeros 3 meses del año, no te voy a aplicar la presunción del delito de contrabando, fíjense lo delicado de esto, que establece a partir de este 2022 el 103 de código en esta nueva fracción 22. Fíjense, se presume que se comete el delito de contrabando cuando se trasladen bienes o mercancías por cualquier medio de transporte en México, en territorio nacional, sin el CFDI de ingreso o traslado, con su respectivo complemento carta aporte. Antier, colegas, a un transportista lo detiene la Guardia Nacional, le pide esta documentación y no la llevaba. No llevaba la carta aporte, porque erróneamente pensaron que la carta aporte se debe emitir a partir del 31 de marzo. No. Eso da lugar a una multa, colegas. Insisto, la carta aporte debe llevarla, aunque esté errónea, aunque esté mal hecha, aunque tenga inconsistencias, pero hay que llevarla, hay que emitirla, ya sea en su representación impresa, vamos, en papel, o en formato digital, como cuando presentas en tu celular el boleto del autobús, del avión, qué sé yo. ¿De acuerdo? Aguas con eso. Bien, voy al chat. Dice... Lisette, ¿el complemento carta aporte contiene algún apartado en estos casos para los Icoterms? Sí, sí es correcto. Ahí está en la guía de llenado toda la información relacionada, entre otros, con los Icoterms, Lisette. Efectivamente, ahí está. Denis dice, una duda, con la carta aporte, toda mercancía que yo traslade, sea para mi bodega o para mi cliente, porque le cobro el servicio de entrega de mi material, ¿va a ser carta aporte de traslado? O cuando le cobre a mi cliente ese servicio, se entrega carta aporte de ingreso. Bueno, pueden ser cualquiera de los dos casos, Denis. Vamos a imaginar que el cliente te compra la mercancía y tú, como parte del servicio, se la entregas gratuitamente. En ese caso, en mi opinión, debes emitir un CFDI de traslado, y dependiendo si es un traslado local o que sí toca vía federal, tendrás que emitir o no el complemento carta aporte. ¿De acuerdo? Ahora, tú ahí me estás diciendo que le vendes la mercancía al cliente y como un cargo extra le cobras el flete. Eso, mi amigo, seguramente ya va a estar incluido
en la factura normal que tú emites, CFDI de ingreso, por la venta de tus productos, ¿ok? Entonces, en mi opinión, en ese caso, si el traslado se hace tocando vías federales, deberás emitir un CFDI de traslado más el complemento carta aporte, porque el ingreso ya está incluido, insisto, en la factura normal que le emites al cliente por la venta de tus productos. Ahora bien, si ese servicio de transporte se lo cobras aparte, no está incluido en el CFDI que se emitió por la venta de la mercancía, pues ahí sí, sin lugar a dudas, tendrías que emitir un CFDI de ingreso con su respectivo complemento. El complemento, no se les olvide, colegas, no lo vamos a emitir cuando el traslado se haga de manera local, es decir, cuando no se recorra ningún tramo de jurisdicción federal. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, colegas, ánimo. Adicional a esto, bueno, perdón, nada más para cerrar el transitorio, que quede bien claro. Se entiende que cumplen con las disposiciones fiscales los contribuyentes que emitan CFDI más complemento, aun y cuando no se cumplan todos los requisitos de las reglas de carácter general emitidas por el SAT. Ahí está. Aun y cuando no se cumplan con esos requisitos relacionados con el complemento carta aporte. Y esta facilidad, este periodo de gracia, como le quieran llamar, entró en vigor el 1 de enero de este año y terminará, así dice el transitorio, antes del 31 de marzo de este 2022. Bueno, pues antes del 31 de marzo, pues es el 30. Digo, qué manera tan absurda de complicarnos la vida, pero en fin, así está. Entonces, en términos prácticos, estamos hablando de 3 meses. ¿De acuerdo? Bien. Dice, si ese traslado se lo cobro, pero esa no es mi actividad principal, sino que arrendo equipo, debería tener dada de alta ante el SAT la actividad de fletes. Sí, sería lo más recomendable, mi amigo, pero obviamente no, como tú lo dices, no es tu actividad preponderante, no es tu actividad esencial, no es por la que obtienes la mayoría de tus ingresos. Yo le daría de alta para evitar conflictos, ¿vale? O bien, insisto, incorpora ese flete como un cargo adicional en el mismo CFDI de ingreso que emites por la venta de tus mercancías, que ahí sí, esa es tu actividad económica preponderante, ¿vale? Cualquiera de las dos opciones son válidas. Bien, ahora mis queridos colegas, ánimo, 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 ánimo. Fíjense, aquí viene una facilidad adicional para no emitir complemento carta aporte. Fíjense, esto es de lo más reciente que publicó, que emitió el SAT y publicó en la miscelánea en relación a este tema de la carta aporte. Miren, dice, transporte de bienes o mercancías, primer requisito, colegas. Este transporte se debe hacer utilizando vehículos ligeros de carga. Ojo, con características menores a las de un camión tipo C2. Un camión tipo C2, colegas, para entendernos, es un camión de los llamados rabones. Ahí tienen en su material las dimensiones permitidas para un camión tipo C2. Este es C2, pensemos un Torton. Entonces, las características deben ser inferiores a ese C2 para que se considere un vehículo ligero de carga. ¿De acuerdo? Es el primer requisito. Ahora, me dice la propia miscelánea,
Se entenderá, utilizando estos vehículos ligeros de carga, que no se circula por tramos de jurisdicción federal cuando el citado tramo no exceda de 30 kilómetros. En español, vas a realizar ese transporte, ya sea con CFDI de ingreso o de traslado. Ok. Si lo haces utilizando estos vehículos ligeros, y ojo, si vas a transitar por un tramo de jurisdicción federal, pero si la distancia recorrida en dicho tramo federal no excede de 30 kilómetros, te voy a liberar de la obligación de emitir complemento carta aporte. Ese es el beneficio, colegas, de esta regla 2.7.7.12. ¿De acuerdo? No necesitas complemento, siempre y cuando, insisto, el traslado se haga con vehículos ligeros. Sí vas a recorrer un tramo federal, pero deberá ser la distancia recorrida menor a 30 kilómetros. ¿De acuerdo? Bien, voy al chat. Dice... no, de nada, Denis, estoy a tus órdenes. Estimado José Manuel, aprovechando. Adelante, David. Mira, aquí entiendo que no va a haber carta aporte. Sí, señor. Pero sí tendría que hacerse la de traslado. Sí, desde luego. Sí, nada más la facilidad es carta aporte. Sin vuelta de hoja. Okay. Si estás contratando otra vez a un tercero, a un transportista que te va a prestar el servicio, él, por el flete que te va a cobrar, será el que emitirá el CFDI de ingreso. Si tú, con equipo propio, David, realizas ese transporte, deberás emitir CFDI de traslado, sin vuelta de hoja. De lo que te libera esta regla, cumpliendo esos requisitos, es de no emitir el complemento carta aporte, mi amigo. Ni más ni menos, ¿vale? Y un detalle para todos. Esta facilidad, por razones obvias, no aplica, colegas, para el transporte local de hidrocarburos, ni para los residentes en el extranjero, que ya vimos su regla particular, ni para aquellos contribuyentes que exportan, que exportan a través de prestadores de servicios. La empresa que traslada el mezcal de Oaxaca a Estados Unidos, pues no cae en esto. Y además, insisto, véanle la lógica. Aunque quisiera, no puede aplicar esa facilidad porque obviamente la distancia que recorre en un tramo de jurisdicción federal, pues rebasa con mucho los 30 kilómetros, por Dios. Desde Oaxaca hasta McAllen son, si no mal recuerdo, casi 2,000 kilómetros. Entonces, vamos, se entiende el porqué de estas excepciones. Perdón, David, ¿quedó claro lo que...? Sí, mi estimado. Y mira, aprovechando la pausa de interrupción, me han consultado mucho lo siguiente. Entiendo que si yo soy autotransporte y presto el servicio de fletes, la regla me indica que tengo que acompañar a mi ingreso lo que es la carta aporte, el complemento carta aporte. Sí, señor. La pregunta que me han hecho es si pueden hacerlo de formas separadas. Es decir, hago mi CFDI de ingresos y por separado mi traslado con mi carta aporte. Pasa lo siguiente, mi amigo. Ajá. Cuando emites el CFDI de ingreso y el complemento carta aporte, se integran, porque así está diseñado el sistema, en el mismo archivo XML. Es como si fueran, mi amigo, dos lados de la misma moneda. Tú muestras el XML y viene información del CFDI de ingreso y del complemento carta aporte. Van unidos. En cambio, si es CFDI de traslado y complemento carta aporte, podemos decir ahí sí
que son dos documentos que se emiten de manera independiente. El traslado y carta aporte. Pero en ingreso, mi amigo, y carta aporte van de la mano. Es algo similar a lo que pasa con el CFDI y el complemento de nómina. ¿De acuerdo, David? Y eso se puede corroborar, obviamente, pues en toda la información que está relacionada con las guías de llenado, la matriz de errores, en fin, toda esa documentación técnica que ha emitido el SAT en relación a este tema, mi amigo. ¿Quedó claro? Muchas gracias. Adelante, adelante. Sí, por nada, David. Bien, ahora, colegas, miren, hay algunas precisiones que ha hecho el SAT a consultas concretas que le han hecho ciertos contribuyentes. Fíjense, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una empresa dentro de una aduana, de un aeropuerto, de un puerto marítimo, de una estación ferroviaria, presta servicios de maniobras, de estiva, de desestiva, de alijo, de acarreo, de almacenaje? ¿Qué onda? Esa empresa, colegas, no está transportando, válgase la expresión, ningún bien, ningún producto, ninguna mercancía por tramos de jurisdicción federal. Porque como ya lo vimos hace rato, como una simulación jurídica, no se consideran zonas de jurisdicción federal el tránsito que se hace en aduanas, en aeropuertos, en estaciones de ferrocarril, en recintos fiscales estratégicos o en puertos marítimos. Entonces, estas empresas, que allá en Cuatza, estoy seguro que hay varias, no van a emitir complemento carta aporte, ¿vale? Se van a limitar, como lo han venido haciendo, a emitir un CFDI de ingreso, pero ojo, por los servicios de cualquier tipo de estos, ¿vale? Que le prestan a sus clientes. Se acabó. No hay mayor cambio para ese tipo de contribuyentes, ¿vale? Y otro detalle, perdón, y más derivado de la pandemia. ¿Qué onda, colegas, con el transporte, por ejemplo, de alimentos que hacen empresas que prestan ese servicio a través de las famosas plataformas tecnológicas o digitales? Vamos, al final del día se está transportando un bien, una mercancía, qué sé yo. Pero vale, como normalmente estamos hablando de un traslado o transporte local, estos contribuyentes no estarán obligados a emitir complemento carta aporte. ¿De acuerdo? Bien. Dice César, ¿qué opina respecto de no colocar el valor real de la mercancía transportada por temas de seguridad, principalmente por las mismas autoridades que la revisarán? Bueno, lo que pasa, César, entiendo tu pregunta. Mira, yo no lo haría. Entiendo el trasfondo, pero yo la verdad, a pesar de ese riesgo, no olvidemos que normalmente la carga viaja asegurada, no lo haría para evitar conflictos innecesarios. Entiendo el trasfondo. No me cierro a esta realidad. Tristemente, en buena parte del país, tristemente lo digo, pues las autoridades están coludidas con el crimen organizado y vamos, todo lo que eso implica. Pero yo no lo haría por las implicaciones fiscales, esa. Bien, dice Patricia, dice, para una unión de transportistas solo emitiría su CFDI de ingreso con complemento carta aporte si la jurisdicción fuera federal. ¿Es correcto? Así es, así es. Caeríamos en los mismos casos que hemos comentado. Así es, Pati. Saludos. De nada, Pati.